Vivimos en un mundo lleno de ruido. Noticias alarmantes, redes sociales que nunca descansan, mensajes que llegan a todas horas. Un caos constante que nos hace sentir que todo está fuera de control. Hace casi 2000 años, un hombre enfrentaba un caos aún mayor. Guerras, plagas y traiciones. Ese hombre fue Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico. Él escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás la fuerza». Marco Aurelio nació en el año 121 después de Cristo. Fue emperador y pensador profundo, considerado el último de los 5 buenos emperadores. Durante su mandato, enfrentó la peste antonina, invasiones en las fronteras y traiciones políticas. En medio de esas crisis, escribió reflexiones personales, hoy conocidas como meditaciones. No eran discursos para el pueblo, sino recordatorios íntimos para mantener la calma. En esas páginas repetía una idea central: distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Depende de ti, tus pensamientos, tus decisiones, tu carácter, tu manera de reaccionar. No depende de ti la opinión de los demás, la fama, la riqueza, la salud, la muerte. Él escribió: «Si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu valoración de ella. Y tú tienes el poder de eliminar esa valoración». Imagina ser emperador en plena epidemia, las calles llenas de cadáveres, el pueblo desesperado, el imperio debilitado. Marco Aurelio no podía detener la peste, pero sí podía decidir gobernar con justicia y no ceder al miedo. Ese es el núcleo del estoicismo. Aunque el mundo arda a tu alrededor, siempre conservas la libertad de tu mente. Ahora piensa en tu vida. ¿Cuántas veces te has preocupado por lo que opinan de ti en redes sociales? ¿Cuántas veces has perdido la calma por el tráfico, la política o por problemas globales que no controlas? El recordatorio estoico es claro: la paz no llega controlando todo, sino entendiendo qué depende de ti y qué no. Ejercicio práctico. Haz 2 listas, una con lo que depende de ti y otra con lo que no. Dedica tu energía solo a la primera. Marco Aurelio nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en cambiar al mundo exterior, sino en dominar el interior. Él escribió: «No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Aunque no controles el mundo, siempre controlarás tu mente. Esa es la verdadera libertad». A veces, la vida coloca a las personas más tranquilas en los lugares más caóticos. Ese fue el destino de Marco Aurelio, un filósofo obligado a convertirse en emperador. Mientras gobernaba el Imperio Romano, el más vasto de su tiempo, Marco Aurelio enfrentaba guerras, conspiraciones y plagas que devastaban ciudades enteras. Cualquiera se hubiera quebrado bajo tal presión, pero él descubrió algo que cambiaría la historia. La calma interior es más poderosa que cualquier ejército. Imagina a un emperador rodeado de consejeros, generales y enemigos ocultos, y aún así, cada noche, en lugar de dejarse consumir por el miedo, escribía en un cuaderno privado. Esas reflexiones, que nunca pensó que serían publicadas, son hoy conocidas como meditaciones. En ellas nos dejó pistas sobre cómo vivir con serenidad en medio del caos. Marco Aurelio decía: «Si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu evaluación de ella. Y esto, tú tienes el poder de revocar en cualquier momento». Ese es el corazón del estoicismo aplicado al poder. No son los hechos los que nos perturban, sino lo que pensamos acerca de ellos. Piensa en cómo se conecta con nuestra vida moderna. Un jefe exigente, un comentario en redes sociales, una mala noticia en la televisión. Todos estos eventos parecen gigantescos, pero en realidad, lo que nos daña no es lo que pasa afuera, sino la forma en que lo dejamos entrar en nuestra mente. Marco nos enseña que el verdadero campo de batalla no está en Roma, ni en la oficina, ni en la calle. Está en la mente. Dominarla es la mayor victoria. En sus escritos también advertía contra el orgullo. Aunque era emperador, se recordaba a sí mismo que era un simple hombre, con un cuerpo que un día dejaría de existir. Esa humildad lo protegía del exceso de poder. Decía: «No te enorgullezcas por la túnica púrpura que llevas, pues debajo está la misma piel que cualquier otro». ¿Te imaginas a un líder actual escribiendo algo así? En un mundo donde el ego domina, Marco Aurelio practicaba la modestia radical. La filosofía estoica no era un refugio pasivo, sino un entrenamiento constante. Igual que un soldado repite movimientos hasta que se vuelven instinto, Marco repetía en su mente: «La calma es invencible, la ira es debilidad». Hoy podemos aplicar la misma práctica.
Cada vez que alguien te provoque, recuerda que la ira solo te hace perder el control. Cada vez que la vida te sorprenda con un golpe inesperado, recuerda que tu fortaleza está en tu respuesta. El estoicismo es un escudo invisible. Nadie puede arrebatártelo. Cierra los ojos e imagina a Marco Aurelio en su tienda de campaña, en medio de la guerra, escribiendo a la luz de una lámpara de aceite. Afuera, el mundo ardía. Adentro, su mente permanecía en silencio. Ese silencio era su mayor poder. Marco Aurelio nos recuerda algo esencial. Puedes ser rodeado por el ruido, la ambición y la incertidumbre, pero siempre habrá un lugar que solo tú controlas, tu mente. Y mientras conserves esa calma, ninguna tormenta podrá derribarte. Vive como si ya hubieras muerto, porque el pasado no volverá y el futuro es incierto. Con estas palabras, Marco Aurelio nos recordaba una de las verdades más duras y, a la vez, más liberadoras. La vida es frágil y todo lo que amamos es temporal. Durante su reinado, una terrible peste azotó el Imperio Romano. Miles de personas morían cada día, las ciudades quedaban vacías y el miedo se extendía más rápido que la enfermedad. Y sin embargo, Marco Aurelio no huyó. En vez de refugiarse en la desesperación, se aferró al estoicismo. Escribió: «No es la muerte lo que debemos temer, sino nunca haber empezado a vivir». Para él, aceptar la muerte no era rendirse, sino reconocer la naturaleza de la vida. La lluvia cae, el sol se oculta, los hombres nacen y mueren. Todo es parte de un ciclo eterno. Cuando entiendes esto, ya no malgastas tu energía en luchar contra lo inevitable. Piensa en cuántas veces, en nuestra vida moderna, intentamos controlar lo que está fuera de nuestro alcance. El miedo a perder un trabajo, la angustia por una relación que cambia, el dolor ante una pérdida inevitable. Marco Aurelio nos enseña que la paz interior surge cuando dejamos de pelear contra la naturaleza de las cosas. El estoicismo nos invita a diferenciar lo que podemos cambiar de lo que debemos aceptar. Él decía: si es soportable, soporta. Si está fuera de tu control, déjalo ir. En esas pocas palabras se esconde un secreto capaz de transformar cualquier vida. Durante la peste, Marco se levantaba cada día a cumplir con su deber como emperador. No podía detener la enfermedad, pero sí podía decidir cómo responder. Ese es el poder del estoico. Aunque todo a tu alrededor se derrumbe, siempre puedes gobernarte a ti mismo. Hoy, siglos después, esta enseñanza es más actual que nunca. En un mundo lleno de incertidumbre, crisis económicas, cambios sociales, noticias alarmantes, necesitamos recordar lo mismo que Marco Aurelio escribió en su tienda de campaña. Todo lo que escuchas es opinión, no hecho. Todo lo que ves es perspectiva, no verdad absoluta. Cuando aceptas la impermanencia, cada instante se vuelve más valioso. El abrazo a un hijo, una charla con un amigo, un amanecer cualquiera, dejan de ser simples rutinas y se convierten en milagros cotidianos. Marco Aurelio no solo fue un emperador, fue un hombre que aprendió a mirar la muerte sin miedo y a encontrar en la aceptación una forma de libertad. Y su mensaje sigue vivo. No intentes detener el río del tiempo, aprende a navegarlo con serenidad. Marco Aurelio murió en el año 180 d.C., lejos de Roma, mientras dirigía campañas militares en el norte del imperio. No dejó monumentos fastuosos ni discursos grandilocuentes. Lo que dejó fue algo mucho más valioso. Un pequeño cuaderno personal, escrito para sí mismo, lleno de reflexiones que nunca pensó publicar. Ese cuaderno es lo que hoy conocemos como Meditaciones, y se ha convertido en una de las guías de vida más poderosas de la historia. Lo sorprendente es que, a pesar de haber sido emperador, Marco escribía como un ser humano común, recordándose a sí mismo que debía ser humilde, paciente y compasivo. Una de sus frases más célebres dice: «Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio que es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar». Ese recordatorio sigue siendo un antídoto contra el vacío existencial que muchos sentimos en la actualidad. Vivimos corriendo detrás de metas, estatus y cosas materiales, olvidando que la verdadera riqueza está en apreciar lo que ya tenemos. El legado de Marco Aurelio también nos invita a la resiliencia. Escribió: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Con esto nos recuerda que no es lo que ocurre afuera lo que nos destruye, sino cómo decidimos interpretarlo. Imagina aplicar esta idea en tu vida diaria.
En lugar de quejarte por el tráfico, usarlo para reflexionar. En lugar de enojarte por una crítica, verla como una oportunidad de crecer. En lugar de temer al futuro, enfocarte en el presente que puedes controlar. Eso es ser estoico. No reprimir las emociones, sino darles un cauce correcto. Ejemplo moderno. Un joven que pierde su empleo, pero en vez de rendirse, toma la situación como un reto para reinventarse. Una madre que, pese al cansancio, encuentra gratitud en los pequeños momentos con sus hijos. Un adulto mayor que, en vez de amargarse por el paso del tiempo, abraza cada arruga como una medalla de experiencia. Ese es el verdadero espíritu del estoicismo. Transformar la adversidad en fortaleza. Marco Aurelio nos dejó un mensaje eterno. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Un llamado directo a la acción. No basta con leer filosofía, hay que practicarla en cada elección, en cada palabra y en cada gesto. Cierre de la serie. Hoy, 2000 años después, la voz de Marco Aurelio sigue resonando. Nos recuerda que la vida es breve, que el mundo es incierto, pero que siempre tenemos un poder indestructible, el dominio sobre nuestra mente. Si logramos vivir con esa claridad, entonces, como Marco, podremos decir que encontramos la verdadera libertad.